darnos cuenta del verdadero significado del amor de Dios. Recordemos, dentro de la terminología griega, cuando se habla acerca de amor, no es como nosotros lo definimos de repente bajo una sola cosa. Y yo le puedo decir a un perrito, yo te amo, ¿verdad? Le puedo decir a mi hermano, yo te amo. Le puedo decir a mi esposa, yo te amo. A mi hijo, yo te amo. Pero ¿cómo podemos diferenciar el tipo de amor al cual nosotros nos estamos refiriendo? Dentro de nuestro lenguaje, ¿verdad? No podemos diferenciarlo por la forma en cómo se lee, pero sí en la forma en cómo se percibe, en la forma en cómo se demuestra a quién lo decimos, ¿verdad? Dentro de la terminología griega, sí existían estas distinciones. El amor de Dios hacia la humanidad era llamado el amor ágape, ¿verdad? El amor que no tiene pues barreras humanas, un amor que va mucho más allá de lo que un ser humano pueda expresar. Este es el amor de Dios para con sus hijos, un amor, digamos, divino, un amor que los hombres deberíamos tener como referencia, al cual deberíamos anhelar hacer. Esa es nuestra meta, pero que estamos como que mirando hacia allá, esa es nuestra meta, al cual un día vamos a alcanzar, porque estamos caminando, estamos desarrollándonos, el Señor está ayudándonos para que finalmente podamos cumplir y tener también esa cualidad y calidad de amor. Pero por lo pronto estamos nosotros en ese proceso. Pero el que lo tiene, sí, a la magnitud que se debería tener, ese es justamente Dios, porque Él es Dios, le corresponde a Él ese tipo de amor. Y aquí vamos a, básicamente Pablo nos va a demostrar de qué se trata este verdadero amor ágape. Realmente muestra el verdadero sentido del amor ágape, que va mucho más allá del amor fileo. Ese amor que nosotros podemos sentir por nuestro amigo, ¿verdad? Fraterno, el cual no tiene comparación con el amor ágape. El amor ágape al cual nosotros podemos leer acá es un amor sacrificial, un amor que se entrega en favor de los débiles, un amor que se da también por los impíos. ¿Quién ama, por ejemplo, a su enemigo? El que ama a su enemigo está desarrollando el amor ágape. El que ama a los débiles está desarrollando el amor ágape. El que ama, por ejemplo, a aquella persona que le dio la espalda, que le dañó, que le insultó, y tiene esta persona la capacidad de perdonar y aún de amarlo. Eso es, por ejemplo, el amor ágape. Y lo que vamos a leer hoy es cómo Dios demuestra este amor. Un amor que no tiene barreras, como les dije al inicio. Un amor para los débiles, un amor para los impíos, un amor en favor de los pecadores, un amor en favor de los enemigos inclusive. Y eso es Dios demostrándonos lo que Él es. En un principio nosotros éramos impíos y sin fuerza. Sin embargo, Cristo murió por nosotros. He resumido primero bajo estas tres terminologías que vamos a estudiar poco a poco, obviamente. El amor ágape de Dios, el amor profundo de Dios se demuestra, por ejemplo, de esta manera. Éramos impíos y sin fuerza, sin embargo, Cristo murió por nosotros. Éramos pecadores, sin embargo, Dios demostró su amor por todos nosotros. Éramos enemigos, sin embargo, Dios nos reconcilió consigo mismo. Él estuvo dispuesto a no vivir en esta enemistad, en este alejamiento al cual nuestro pecado nos alejaba, sino que Él procuró y buscó la forma, aún entregándose a sí mismo, para que Él mismo sea el objeto de reconciliación entre Dios y los hombres. Eso es lo maravilloso. Muy bien, entonces, viendo básicamente esta introducción, vamos ya a meternos de lleno y el día de hoy vamos a estudiar los versículos del 6 al 11. Así que la palabra de Dios dice así: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, dice, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, dice, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Lo que estamos empezando a leer, vamos a tratar de dividirlo en tres partes y tratar de ser un poco escuetos, no tan extensos, pero sí puntuales en lo que la Biblia nos habla acá. Primero, del
versículo 6 al versículo 7, vamos a encontrar este tipo de orden. Estamos hablando acerca de la muerte de Cristo, del estado del hombre y del amor de Dios. En los versículos del 6 al 7 vamos a encontrar esta relación, ¿verdad? Muerte de Cristo, cuál es el estado del hombre y cómo se demuestra el amor de Dios. Primero los versículos del 6 al 7. Cuando él dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, está hablando de un tiempo, ¿verdad? Un tiempo cuando éramos débiles. Anteriormente, pues nosotros éramos débiles y también impíos, que es lo que nos dice ahí la palabra, ¿verdad? Sin embargo, Cristo murió por nosotros. El gran amor de Dios se ve en este acto increíble, en que siendo nosotros aún débiles, pecadores, impíos, ¿verdad? Viviendo bajo enemistad con Dios, Dios procuró de una u otra forma mostrar este amor ágape que en un inicio les he hablado como introducción. Aquí es cuando se ve el acto sublime, grande, majestuoso y pomposo del amor de Dios. Un amor que ningún ser humano nos puede procurar, pero que Dios sí. Cuando él dice éramos débiles, está hablando de que nosotros pues éramos sin fuerza, sin valor, inútiles, desamparados, sin esperanza, destituidos de la gloria de Dios, sin siquiera un atisbo de esperanza, de luz en nuestras vidas. Aún en esa condición, Dios pues nos miró. Estábamos espiritualmente indignos, inútiles e incapaces de ayudarnos a nosotros mismos, mucho menos a alguien más, hablando en el asunto de la salvación. Porque claro, podemos ayudar en llevar las cosas de alguien, en poderlo sustentar y cosas por el estilo, pero recuerdan que el enfoque ahorita es la salvación. Éramos inútiles en ese asunto. Por más que alguien, un ser humano, se paraba y decía yo soy el gurú o el semidios y si ustedes vienen a mí, pues yo los voy a salvar. Obviamente existieron locos de este tipo de naturaleza que mataron literalmente a mucha gente y los obligaron a seguir sus prácticas. Son sectas que se han levantado. ¿Una secta cómo es? ¿Cómo distinguimos una secta? Una secta es aquella organización en la que te dicen, si tú sales de ese lugar no vas a ser salvo. Si tú dejas por ejemplo, dejas de continuar haciendo nuestras prácticas, ya tú no eres salvo, ¿verdad? Si tú no crees en lo que este hombre nos dice, entonces ya no eres salvo. Estamos identificando a una secta. La iglesia al cual la Biblia se refiere es la iglesia universal, no la institución de la iglesia. Amén. La iglesia en sí mismo nos salva. El que nos salva es Cristo, ¿verdad? El quien es la cabeza. Puede haber un montón de denominaciones a lo largo y ancho de todo el mundo, pero seguimos siendo una sola iglesia. Hemos confundido, ¿verdad? A veces decimos que tú me has dividido la iglesia. ¿Cómo es ese asunto? No es que sea dividido, es necesaria muchas veces este tipo de reuniones congregacionales, ¿verdad? Que nos podemos reunir en grupos. ¿Por qué? Porque somos multifacéticos, multiculturales, multiétnicos. Entonces, a cada cual Dios nos habla de una forma particular. Y es necesario muchas veces la forma en cómo se lleva, pero no vayamos al error de creer que de esta manera estamos dividiendo, porque la idea es que si esta persona que forma parte de la congregación no solamente base su creencia en lo que este hombre o este pastor, este cura, lo que sea, te diga, entonces solamente en lo que él te dice vas a creer y no vas a poder de repente ni siquiera tener la capacidad de escuchar, por ejemplo, a alguien más. Porque si escuchas a alguien más, entonces estás en pecado. Si te vas hacia otro lugar, entonces estás en pecado. No, porque ahí estamos identificando a una secta, por ejemplo. Es necesario que la iglesia universal crea en Cristo, crea en Él. Que obviamente es necesario el liderazgo, pero el liderazgo no define lo que tú vas a creer. El liderazgo no define si a través de esta persona, solamente a través de esta persona, vas a creer. Me dejo entender. Sino que nosotros, nuestra credulidad, nuestra salvación, todo lo que nosotros hemos creído acerca de Cristo no depende de un hombre, depende de la palabra de Dios. Depende de lo que Él nos ha enseñado. Amén. Depende de Él. Así que si tú te has unido, no sea un lugar o un grupo en la que te dijeron, si es que tú sales de acá, entonces eres un pecador. Si es que no crees en lo que este pastor o este cura dice, entonces eres un pecador. Mucho cuidado con eso, porque Cristo vino para todo el mundo. Él abre sus manos para todos, donde la salvación, por más que en ese tipo de organizaciones existan tales cosas, prácticas, rituales, en realidad todo se resume en la persona de Cristo.
como nuestro único Salvador y Redentor, solamente en Él, la suficiencia de la persona de Cristo. Y básicamente cuando nosotros vamos a la Biblia vamos a encontrar que Él está interesado, Él tiene un deseo enorme en que Él se convierta en la autoridad suprema de tu vida, no prácticas rituales, no festividades y todo ese tipo de cosas, que muchas de ellas obviamente, cuando hablamos de tradición no significa que la tradición en sí misma sea mala. Hay actos tradicionales como festejar los cumpleaños y cosas por el estilo, que obviamente representan nuestra historia y muchas veces compartir no es nada malo de eso. Pero si esas tradiciones van a convertirse en una piedra de tropiezo en mi comunión con Dios, en una piedra de tropiezo en decirme que si yo no comparto esas prácticas, entonces yo ya no soy salvo, entonces sí, los dejo, porque no sirven para nada. Amén. Entonces lo que nos dice acá es que aun cuando nosotros éramos débiles, inútiles, sin capacidad siquiera de podernos ayudarnos a nosotros mismos, ni ayudar a los demás, Cristo había muerto por nosotros. Es más, lo que nos dice, a su tiempo, Cristo murió por nosotros, a su tiempo. Leamos nuevamente, dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, es lo que nos dice el capítulo 1. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, lo que hemos leído en el domingo anterior, ¿verdad? Parte de ahí. Entonces, teniendo esto como premisa, lea lo que dice en el versículo 6. Porque Cristo dice, cuando aún éramos débiles, a su tiempo, hubo un tiempo al cual Él designó, un tiempo establecido por Él, murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Cuando Él dice a su tiempo Cristo murió por nosotros, fue en el tiempo señalado por Dios, cuando Él había establecido, el tiempo que Él destinó, que Él había puesto en el calendario divino, así se cumplió. No es que fue un error de cálculo, que Cristo llegó a una familia humilde, Él pudo haber llegado a una familia pues rica, ¿verdad? En un palacio y nacer ahí pues como le corresponde, como a la deidad, pero no, pareciera que fue un error que Él naciera en una familia humilde, ¿verdad? Con un lío ahí también entre María y José, porque José de repente en un principio no entendió, pero el ángel vino, le visitó, le habló que él reciba a esta mujer, ¿verdad? Porque a través del Espíritu Santo había concebido al Salvador. ¡Qué maravilloso! Pareciera un error, pero no, estaba dentro de los planes divinos. Hubo un hombre por ahí que empezó, pues llegaron unos reyes, ¿verdad? Que le avisaron al emperador de aquel entonces y le dijo, pues que viene el Salvador, el rey. Este rey, pues en ese momento se puso un poco tranquilo, pero astutamente le estuvo ya maquinando la muerte de los niños y mandó matar a todos los niños. Pareciera un error, pero no, dentro de los planes divinos, Dios mandó a José a sacar a su familia de ese lugar, trasladarlo a otro lugar mientras pase la locura de ese hombre. Pareciera un error, nada de eso fue un error. Jesús nació en una cuna humilde, un pesebre, ¿verdad? Un pesebre pues donde vivían animales. Y donde hay animales, pues hay excremento. Y donde hay excremento huele feo, apesta. Parecía un error, pero no fue un error. Estaba dentro de los planes de Dios, para que Dios venga desde lo más, pueda nacer en forma de hombre desde lo más humilde, de ahí levantarse y mostrar Él su verdadera gloria, que Él no venía pues a buscar una gloria de poder, en este caso de autoritarismo, ¿verdad? Sobre los demás, no, sino un reino de amor, un reino de humildad, un reino de servicio, un reino de sencillez, no un reino donde el rey estaba arriba y la plebe estaba abajo, ¿verdad? Y si queríamos ver algo del rey, no sé, sucediera un milagro por ahí, nos alcanzaba. No, este rey descendió al nivel del pueblo, a nuestro nivel, vino a vivir con nosotros, a sentir en carne propia lo que sus hijos sienten. Y en ese sentir, Él entregó su vida por nosotros. Él conoció básicamente cómo nosotros también nos movemos. No es que Él no conocía, sino que conocía, pero Él vino a demostrar que Él, aun que nosotros siendo hombres, podemos nosotros confiar en el Señor. Me dejo entender. Ese es nuestro amado Jesucristo. A su tiempo, dice. Los hombres en ese sentido tenían que estar preparados. Porque Él vino a su tiempo. Mira, Jesús llegó en el momento adecuado.
Siglos atrás estaba pues la propagación de la ley. Ustedes conocen cuál fue el vaivén del Antiguo Testamento, ¿verdad? Dios levantó una familia, a través de esa familia Él bendijo a todas las naciones de la tierra. Esta nación exclusiva que el Señor había escogido como el portador de la ley, como aquel que iba a ser usado para un propósito, ¿verdad? Fueron pues esclavos en Egipto, también fueron deportados a Babilonia, y una serie de cosas que pasaron, pesares y pesares. Y a pesar de todo, Dios siguió bendiciendo a esta nación llamada Israel. Ellos fueron los portadores de la ley. Entonces, a través de la ley, dice la Biblia, viene el conocimiento, es el conocimiento del pecado. Sin la ley nosotros no podemos saber nuestra condición. Ese era el propósito de la ley. Por eso, básicamente, cuando habla acerca del tiempo, es decir, ya hasta este momento los hombres deberían conocer su condición. La ley jamás tuvo que haber puesto a los hombres en un sentido de autoridad sobre los demás. Mira qué bueno que yo soy porque cumplo la ley. La ley dice esto, yo sí estoy en la capacidad de cumplirlo. Cuando ese nunca fue el propósito de la ley. El propósito de la ley era para desbaratar cualquier tipo de orgullo que el hombre pueda haber tenido en su bondad, en lo bueno que soy. Mira qué bueno que soy. A ver, vamos a ver qué dice la ley. Y la ley nos dice que no eres bueno. Yo mira cómo obedezco a Dios. A ver, vamos a ver qué dice la ley. Y vemos que el poder, el peso de la ley va mucho más allá de lo que nosotros interpretamos. Un jovencito se acerca a Cristo, muy a su pesar, él llega, ¿verdad?, ante el Señor y dice, yo quiero seguirte a ti, ¿qué puedo hacer? ¿Qué debo hacer, Señor? Quiero ser tu servidor, quiero ser tu discípulo. No sé la forma en cómo pudo haber él hablado en la iglesia, en la Biblia lo resume, pero él dice, si quieres seguirme a mí, ve. Vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Y luego sígueme. Él, anterior a eso, él dice, yo cumplí todos los mandamientos, ¿verdad? Es decir, yo los cumplo. Y el Señor solamente dentro del todo el checklist de la ley dice, pues empezando de arriba abajo, Él demostró realmente quién era su Dios. Teniendo al Salvador al frente tuyo, dice que el chico se fue triste. Porque él pues era un hombre muy rico, muy adinerado. Dejar todo eso. Se puso triste y se fue. Teniendo al Salvador al frente tuyo, dice Pablo, que todo lo tomo o lo estimo como basura. Todo. De ahí es básicamente donde la ley justamente tiene el propósito de mostrarnos a nosotros que estamos incapacitados, que no tenemos forma en nosotros mismos de podernos justificar delante de Dios. No hay manera. Por eso es que Él llegó en el momento oportuno, en el tiempo adecuado. Miremos algunos versículos bíblicos que nos van a ayudar a esto. Marcos capítulo 1, versículo 15 dice, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. El tiempo se ha acercado. El tiempo está acá. El tiempo se ha acercado. ¿Cuál era el tiempo? El tiempo en el que el Mesías había llegado. Por lo tanto, arrepentíos y creed en el evangelio. ¿Qué evangelio? ¿Qué significaba evangelio? Evangelio es noticias de última hora, noticias frescas. Cree en el evangelio de Jesucristo. ¿Cuál es el evangelio? Pero si ya se habló hace siglos atrás por profecías que Él iba a ser el Salvador. ¿Cómo que noticia fresca? Claro, la salvación de Cristo es noticia de última hora. Por más que los discípulos y los apóstoles hablaron hace más de 2000 años, hoy lo seguimos hablando como noticia de última hora. Noticia para ti y para mí. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Gálatas capítulo 4, versículos del 5 al 4 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, ¿verdad? Para que redimiese a los que estaban bajo la ley a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Primera Timoteo capítulo 2 versículos del 5 al 6. Dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y todos, lo cual se dio testimonio a su debido tiempo.
entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Un solo mediador, ¿verdad? Solo Él. ¿Por qué los hombres tienen esa astucia, verdad? O ese, no sé, ese deseo que a veces uno no lo entiende de creerse inventar cualquier otro mediador. Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Hechos capítulo 9, versículo 26 dice, de otra manera hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez y para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Una sola vez y para siempre. Una sola vez, un solo sacrificio. Cristo murió por nosotros. La palabra por al cual se refiere acá, porque mire lo que dice, porque Cristo cuando aún éramos débiles a su tiempo murió por los impíos. ¿Quiénes eran los impíos? Por nosotros, obviamente. La palabra por nosotros o por significa para nuestro beneficio, para nuestro favor. Era provechoso personalmente hablando a favor nuestro, en lugar de nosotros como nuestro sustituto. Él se convertiría en nuestro sustituto. Todo lo que nosotros merecíamos recibir como castigo por nuestros pecados, Él murió por nosotros, ¿verdad? Murió por. Nosotros somos el objeto de la salvación, los beneficiarios de la salvación. Somos nosotros. Marcos capítulo 10, versículo 45 dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por algunos, en rescate por los de Perú, en rescate por los que se visten de esta manera, en rescate por los que comen solamente esto, en rescate por los judíos. ¿Qué dice la Biblia? En rescate por muchos, por todos. La Biblia dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿verdad? El amor es irradiado en toda la humanidad. Toda la humanidad tiene la oportunidad de correr hacia Cristo. Dios no hace acepción de personas. De esta manera se puede entender. Todos tenemos la oportunidad de correr hacia Cristo. Absolutamente todos. Es que a mí nunca, no, todos tenemos la oportunidad de correr a Cristo. Si tú lo desechaste, ya es tu problema, pero todos tenemos la oportunidad de correr a Cristo. Amén. Básicamente, Cristo murió por muchas razones, de las cuales yo puntualizo solamente 3. Cristo murió como nuestro sacrificio. Cristo murió como nuestro sacrificio. Mire lo que dice en Efesios 5:2. Y andad en amor, dice, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. También la segunda razón por la que Cristo murió, por cómo Él muere, es que Cristo murió como nuestro rescate. No solamente Él muere como nuestro sacrificio, sino también Él muere como nuestro rescate. Hebreos capítulo 9, verso 12 dice, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, dice, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Recuerden lo que les comenté el domingo anterior. En el templo había esta distinción. Los gentiles se quedaban fuera del templo. Los judíos estaban dentro del templo. Los sacerdotes estaban un poquito más adentro y más adentro el sumo sacerdote, el lugar santo, el lugar santísimo. Al lugar santísimo solamente podría entrar el sumo sacerdote una vez al año. Una sola vez al año. Amén. Solamente podía entrar en la presencia del Señor, que era representado básicamente de esta manera como lugar santísimo, una vez al año. Había un velo que separaba el lugar santísimo del lugar santo y solamente podría acceder una sola vez el sumo sacerdote. Lo que hizo Cristo, ¿saben qué es lo que hizo? Es literalmente como que desde afuera del templo hasta el lugar santísimo poner una vía de acceso eterno, perpetuo, en la que tú y yo podíamos acceder. Dice la Biblia cuando Él murió que el velo se rasgó de arriba abajo. Porque si se tratara de nosotros, a lo mejor en el juego de palabras este velo se hubiese roto de abajo hacia arriba. No, pero quien rompió el velo
Quien permitió la cercanía es Jesucristo. Él rompió el velo, Él desgarró el velo y hoy podemos tener acceso al trono de la gracia, al lugar santísimo en el que podemos hablar con nuestro Señor, en el que podemos tener comunicación con Él, en el que podemos estar seguros que Él está con nosotros. Amén. Tenemos esa seguridad de la cercanía con Dios. Pero también Cristo murió como propiciación por nosotros. Miren lo que dice la Biblia, 1 de Juan capítulo 2, verso 2. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Cristo en la cruz cargó todos los pecados del mundo, de toda la humanidad. Imagínate todos esos pecados. Imagínate solamente aquellos hombres más crueles y sanguinarios que la historia nos ha entregado. Claro, puedes ponerles nombres propios, aquellos que mataron, ¿verdad?, a humanidades enteras, hombres, mujeres, hablando de ese término, ¿verdad?, naciones enteras que desgarraron literalmente sus vidas, maquiavélicos, desgarradores. ¿Cuánto de condenación iba a haber sobre él? Imagínate el peso del pecado sobre solamente uno de esos hombres. Ahora imagínate en los lomos de Cristo. Suma ese mismo pecado de los miles y miles y miles de hombres con la misma capacidad y mentalidad de maldad que ellos tenían sobre los lomos de Cristo. Ahora imagínate esa misma calidad de hombre en toda la historia de la humanidad. No solamente de aquí hacia atrás, sino de aquí al futuro hasta el último día que existamos nosotros. Todos esos pecados sobre los lomos de Cristo. Ahora imagínate, sumado a eso, todos los pecados tuyos y míos. Yo parecía que estaba libre. No, también los tuyos estaban ahí. Porque aún los nuestros son tan pesados y tan sucios y tan viles, tan iguales o peores a lo mejor que aquellos malos que tú considerabas. Todos esos sobre los lomos de Cristo. Él se convirtió en la propiciación de nuestros pecados, los pecados de todo el mundo, en los lomos de Cristo, ahí Él cargando todo ese peso del pecado sobre nuestro Señor. Él es, por eso dice, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. ¡Qué tremendo! Lo otro que encontramos también es que el amor de Dios es un amor único e increíble. Es único. El amor ágape de Dios es único, increíblemente único. No tiene comparación. Piensa en esta ilustración que nos da el Señor aquí en el capítulo 2, dice, por quien también, en el capítulo 7 dice, ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Básicamente esta analogía o este ejemplo que el Señor nos da es que normalmente nosotros nos encontramos, ¿verdad?, en nuestro común diario, a lo mejor tú podrías hacerlo. Hay muy pocas personas que estarían dispuestos a morir, ¿verdad?, por lo justo y por lo recto. Son pocas personas o pocos hombres. Morir por un hombre justo, por un hombre recto. Por ejemplo, si estamos en desesperación, un padre, por ejemplo, puede dar su vida por su hijo, que está en desesperación, en desgracia, y se da y puede rescatar y salvar la vida de su hijo. Pero no es común. Un hombre, de repente, que ama en demasía a su esposa, está dispuesto a dar la vida por ella. Y lo puede hacer. Lo hace por una causa justa, desesperación, y puede dar su vida. Del mismo modo, también, un hombre puede aliarse de repente al liderazgo de alguien más y morir por algo justo, por ejemplo. Por una noble causa, qué sé yo, por salvar, por ejemplo, a una sociedad, pocos hombres, a lo mejor algunos estarán dispuestos a morir valerosamente por aquella nación, ¿cómo les puedo decir? Por una razón justa, ya sea por un hombre justo o por una razón justa. Pero nadie muere o nadie estaría dispuesto a entregar su vida por una razón injusta. Bueno, yo voy a dar mi vida para que, qué sé yo, para que el robo y la delincuencia crezcan en nuestra nación. ¿Quién lo hace? Yo voy a dar mi vida por aquel que mató, por ejemplo, a tantas y tantas familias. ¿Quién lo hace? Por eso el ejemplo que él nos da acá dice, en el verso 7, ciertamente apenas morirá alguno por un justo, apenas, algunos sabrán. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, aún por aquella persona que ejerza liderazgo y busca lo bueno por todos. A lo mejor yo estaría dispuesto a morir por esa persona. Pero este es el común diario, algunos sabrán.
Pero el amor de Dios, que es tan único y tan incomparable, se resume de esto. Él murió no solamente por el justo, por el bueno que estaba en desesperación. Él murió por el impío, por los que eran exactamente opuesto al justo y al bueno. Murió por nosotros que somos pecadores. Murió por los débiles, por los inútiles, por los desvalidos, indignos y sin valor ante la sociedad y los hombres. Por nosotros murió. Cristo murió por personas menos pensadas, por los cuales ningún hombre quisiera dar su vida. ¿Tú estarías dispuesto a dar tu vida por esos pecadores? ¿Por mí? ¿Estarías dispuesto a dar tu vida por mí? ¿Por mi familia quizás? ¿Lo harías? Lo pensarías mucho, ¿cierto? A lo mejor no lo harías, pero Dios sí estuvo dispuesto a hacerlo. Murió por los que se oponían diametralmente y eran opuestos a Dios. Por aquellos que tenían como cualidades de impiedad e injusticia. Por ellos murió nuestro Señor, por nosotros murió nuestro Señor. Tal es el increíble amor de Dios, tanta es la profundidad de la justificación de Dios que no tiene comparación. ¿Viste cómo Él nos da un ejemplo para entenderlo mejor? Y básicamente el cuento se cuenta a sí mismo, en pocas palabras. La segunda parte que leemos son del versículo 8 al 9, donde nuevamente vamos a encontrar muerte de Cristo, estado del hombre y el amor de Dios. Dice el versículo 8 al 9. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Por él seremos salvos de la ira. Dice, éramos pecadores, sin embargo, él demostró su amor por nosotros. La palabra muestra tiene el sentido de seguir perdurando, tiene el sentido de mostrar, de exhibir, ¿verdad? Demuestra el tiempo presente, muestra, es un tiempo presente, no solamente que surgió o surtió efecto en ese entonces, sino que hoy por hoy lo seguimos viendo. Él sigue mostrando su amor. Él sigue demostrando su amor. Dios está siempre amando y mostrando su amor por nosotros. Siempre lo está haciendo. ¿Por qué? Porque una de las cualidades de Dios tan significativas y tan grandes es que la Biblia dice que Dios es amor. ¿Por qué Dios ama? Porque Dios es amor. Amén. El punto es este. Dice que siendo aún pecadores, siendo aún, ¿qué significa? Que somos pecadores. Siendo aún pecadores, Él nos muestra, Dios muestra su amor por nosotros. Este es el increíble amor de Dios en que siendo aún pecadores, Él nos amó. Siendo aún pecadores, muestra su amor. ¿Cómo murió? ¿Cómo muestra su amor? Cuando Cristo muere por nosotros. Se rebaja a salvar a los pecadores. Podríamos esperar, por ejemplo, que Él salve a un hombre justo, a un hombre, pues, qué sé yo, que ayude a los demás, un hombre, pues, que sea santo, puro. Vamos a entender esa razón de su salvación. Pero Él vino y amó a los pecadores. Él vino y dio su vida por nosotros, los pecadores. Él vino y estuvo dispuesto a morir, no solo su disposición, sino la acción de esa disposición, que finalmente murió en la cruz del Calvario. ¡Qué tremendo! ¡Maravilloso! Esa es la magnitud del amor de Dios. Pero, ¿cómo Dios muestra su amor? De muchas maneras, ¿verdad? Así hemos visto en los dos primeros, cómo Dios muere, ¿verdad? Ahora vamos a ver cómo Dios muestra su amor, o cómo Dios prueba mostrándonos su amor de Dios. Por ejemplo, Dios probó su amor al entregar a su único Hijo a morir por nosotros. De esa manera Él muestra su amor. Aquí yo puedo estar seguro de mi salvación. ¿Por qué mi salvación es segura? En los primeros versículos que hemos leído es justamente por la justificación de Dios. Somos justificados por Él y tenemos acceso a la gracia de Dios, ¿verdad? Firmes estamos ahí. Y también vamos a entender que nuestra salvación está segura no por el amor que yo siento hacia Dios, sino por el amor que Dios tiene por mí. ¿Cuánto representó este amor que Dios tiene hacia mí? Tanto así que estuvo dispuesto a entregar a su Hijo a morir por mí. Isaías 53:5 dice, mas Él
Fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre él y por sus heridas hemos sido sanados. En él. Dios prueba también su amor por medio de la justificación por la sangre de Cristo. Colosenses 1:20 dice, y por medio de él reconciliar todas las cosas consigo, dice, haciendo o habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz. Por medio de él, repito, dice, ya sean las que están en la tierra o las que están en los cielos. Su sangre. La Biblia dice que sin derramamiento de sangre era imposible la remisión de nuestros pecados. La sangre se convertía en esa moneda de intercambio, el cual Dios va, ¿verdad?, a este mercado de esclavos y Él nos compra. ¿Cuánto cuesta tal persona? Tanto. Nunca lograrás cumplir el costo de lo que sirve en la humanidad. Yo puedo pagarlo, dice él. ¿Cuánto vale? Y él dice, todo. ¿Qué todo? Toda tu sangre. Muy bien, yo lo entrego todo. Te entrego mi sangre derramada en la cruz. ¿Cuánto vale todas esas personas? Toda la humanidad. ¿Cuánto vale? Esclavos estábamos viviendo en ese entonces. Él como nuestro libertador, con su sangre como su moneda de intercambio, Él lo entregó todo por nosotros. Toda su vida por nosotros. Amén. Dios prueba su amor también salvándonos de la ira. Recordemos lo que hemos leído anteriormente. La ira de Dios, ¿verdad?, se desata porque la ira de Dios se manifiesta sobre los hombres que viven ¿en qué? En impiedad e injusticia. Básicamente nosotros. Estábamos en enemistad contra Dios. No había forma de cercanía. La ira de Dios estaba sobre nosotros. Dice la Biblia en Romanos capítulo 6, verso 23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. La paga del pecado, ¿qué es? Muerte. ¿Eso qué es? Manifestación de la ira de Dios. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios, el regalo de salvación, todo ello representa vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. La última parte de los versículos 10 al 11 dice así, porque siendo enemigos, dice, fuimos reconciliados con Dios. Siendo enemigos, no es que cuando ya habíamos enlazado una especie de paz con Dios, bueno, ahora sí te recibo. No, siendo enemigos, en nuestra condición de enemigos con Dios, fuimos reconciliados con Dios, dice, por la muerte de su Hijo. Mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Verso 11. Y no solo esto, dice, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Finaliza esta parte de la Biblia, o esta parte del extracto que estamos estudiando, de esta manera, muy majestual. Éramos enemigos, sin embargo, Dios nos ha reconciliado y nos ha dado salvación, haciendo aquello que nosotros por mucho tiempo hemos buscado, el cual se llama la paz. La paz había llegado. No la paz que siento cuando estoy en tribulación, siento paz. No, la paz al cual se refiere acá es esa paz que cuando dos países están en guerra, levantan la bandera de la paz y dicen, muy bien, ya no puedo pelear contigo. Porque sé y reconozco tu poderío, tu autoridad. Firmamos un tratado de paz, ambos países, yo no te toco, tú no me tocas, ¿verdad? Hay una especie de alianza, más adelante habrá flujo de comercio, negociaciones y todo lo demás. Eso es un ejemplo entre países. Entonces, entre Dios y la humanidad hay un tratado de paz. No porque Dios se haya rendido y nos haya dicho, ya ustedes me vencieron, ya les dejo. No, el hombre se rindió. Él levantó la bandera y dijo, está bien, me rindo, no puedo contigo. Tú eres el poderoso, el gigante. Tú puedes quitarme y darme la vida cuando tú quieras. ¿Quién soy yo para oponerme a ti? ¿Quién soy yo para cuestionarte? ¿Quién soy yo? Decía Job, ¿verdad? Le hizo una serie de cuestiones al Señor cuando atravesaba sus dificultades. Él creía que había sido suficientemente bueno y Dios le da una serie. ¿Dónde estabas tú cuando yo erigí el mundo? ¿Dónde estabas tú cuando yo puse las estrellas tal como tú lo ves? ¿Dónde estabas tú cuando yo puse los animales, las plantas? ¿Puedo explayarme un poco más? ¿Dónde estabas tú cuando te di vida? ¿Dónde estabas tú cuando te sustenté y llorabas en tu habitación? ¿Dónde estabas tú?
¿Dónde estabas tú cuando yo hice todo cuanto tú ves, el aire que respiras, cuando te sustenté con alimento? ¿Dónde estabas tú? Quejándote todo el tiempo mientras yo estuve ayudándote siempre. ¿Cómo te atreves a cuestionarme que yo soy malo? ¿Un Dios, qué sé yo, iracundo? ¿Un Dios malévolo? ¿Un Dios, qué sé yo, pusilánime? ¿Un Dios enclenque, un Dios temeroso? No, yo soy el Dios que te sustenta, el que te provee. Muchas cosas no entenderás. No porque no lo entiendas significa que Dios sea malo. No, muchas cosas no conocemos de Dios. Pero ¿qué hombre se atrevería a decir y a cuestionar lo que Dios es, lo que Él nos da? Claro, existen aquellos hombres que tienen impiedad e injusticia en sus corazones, que se alejan de Dios, se rebelan en contra de Él, creen ser mejores que Dios. Y si yo fuera Dios sería mucho mejor. ¿En serio? ¿Cómo gobiernas tu casa, tu familia, tu vida personal? Aún con ese liderazgo que ejerces sobre tu vida personal, sobre tu familia, ¿crees que serías un mejor Dios? Cuestiones que nosotros los hombres nos hacemos. Qué increíble. Dios reconcilia entonces por la muerte de Cristo, nos reconcilia por su muerte. Dios nos salva por la vida de Cristo. Mira, dos cosas que hemos leído acá. Dios nos reconcilió por la muerte de Cristo. A través de su muerte Él nos reconcilia. Y a través de la vida, de su resurrección, que al tercer día Él pues lo plasmó, mostrándolo públicamente, Dios nos salva. Nos reconcilia y nos salva, lo que leemos acá, pero finalmente todo se da en un paquete completo. No es que estamos reconciliados y después me salvan. No, como todo esto ya lo ha hecho, inmediatamente que somos reconciliados con Dios, Él nos salva, nos redime, nos da todo lo que le corresponde a Cristo, porque también la Biblia dice que somos herederos y coherederos juntamente con Él. Cristo está entonces delante de Dios como nuestro intercesor. Él es nuestro intercesor, claro. Él es nuestro abogado. No necesitas más otro intercesor. No necesitas pues levantarte otras deidades y cosas por el estilo y fantasear un poco en tu mente, que entiendo que es nuestra naturaleza humana, el tratar de creer, el de humanizar a Dios, ¿verdad? Como yo si pues tengo mi hermano, Dios a lo mejor tendrá su hermano. Como yo tengo mi tío, Dios a lo mejor tendrá su tío. Como pues yo tengo mi madre, a lo mejor Dios también tendrá su madre. Es lo que creen, por ejemplo, algunos de la secta de la Dios Madre y cosas por el estilo. Pero no se trata de eso. Dios es suficiente. Nosotros somos seres humanos. Nosotros biológicamente necesitamos un padre o una madre, tenemos hermanos, tenemos familia. No sucede eso con Dios. Amén. Mucho cuidado también con eso. Él representa entonces nuestro intercesor. Él está como nuestro abogado. Cuando Dios nos ve a nosotros, Dios Padre nos ve a nosotros, nos ve a través de la persona del Hijo. Ya no ve nuestra justicia, Él ve la justicia de Cristo. Ya no ve nuestro pecado, Él ve la redención que ha sucedido en Cristo. Él ya no ve nuestro pecado, nuestra suciedad, Él ve la limpieza, la pureza, la santidad de Cristo en nosotros. Porque Él nos da lo que no nos merecemos. Nos da justamente su justificación. Ahora Él nos ve justos, nos ve santos delante de la presencia de Dios. Romanos capítulo 8, versículo 34 dice, ¿quién es el que condena? Cristo Jesús es el quien murió. Sin más aún, el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Amén. Él intercede por nosotros. Él es nuestro intercesor. Hebreos capítulo 7, versículo 25 dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos, viviendo momentáneamente. Un poquito más atrás dice, salvar perpetuamente. Esto es clave. Para salvar momentáneamente, dice. Para salvar solo cuando te comportas bien. Para salvar siempre y cuando te vistas de esta manera. Para salvar siempre y cuando, qué sé yo, seas lo suficientemente obediente y santo. Eso es lo que dice. Dice para salvar perpetuamente. ¿Qué es perpetuo? Es eterno. ¿Lo eterno acaso tiene fin? No tiene fin. La salvación es eterna. La salvación es perpetua. Una vez que Dios nos salva, somos salvos perpetuamente. Una vez que Dios nos salva, somos salvos eternamente. Podemos caminar, transitar seguros porque hemos puesto nuestra confianza en Cristo.
Amén. Pero ¿qué si fallamos? Fallarás y pecarás porque eres un ser humano pecador. ¿Quién te dijo que ya eres completamente santo? Vas a fallar muchas veces, pero eso no es libertad para que pequemos y hagamos lo que queramos, sino para que constantemente seamos agradecidos con Dios y eso nos lleve a obediencia, al ejercicio de la obediencia, porque cada día crecemos un peldaño como sabios que somos. Una persona que no es sabia, pues retrocede y cada vez se pone peor. Pero una persona que es sabia intenta crecer, intenta mejorar. Si antes mentía, pues ahora no miento más. Si antes robaba, pues ahora no robo más. ¿Me dejo entender? Y todas estas obras que estamos viendo, pues son consecuencia de que Dios nos ha salvado. Ninguna de estas obras nos va a salvar. La salvación es perpetua. El ejercicio de la santificación, el ejercicio de la salvación, básicamente, como les comenté hace un momento, hace tiempos también, son tres fases, ¿verdad? Está la justificación, está la santificación y está la glorificación. En cada proceso uno tiene la seguridad de su salvación. El día en que somos justificados, Dios nos da la salvación, tenemos herencia completa, ya tenemos aseguranza, firmeza ante la presencia del Señor. Pasamos por un proceso de santificación. ¿Cuánto dura? ¿Un mes, 2 meses? No, dura toda tu vida en la que vas a tener que lidiar con muchas cosas en tu vida. Pasarás por dudas, luchas, un montón de cosas. Eso es tu proceso de santificación, en la que te vas puliendo. Y finalmente el proceso de glorificación. Cuando ya pues partamos de esa tierra, estemos en la presencia del Señor, tendremos un cuerpo semejante al de Él. Ya no habrá corrupción en nosotros, no habrá maldad en nosotros. Seremos completamente como Él. Eso es lo que nos dice también la Biblia. Así como Dios nos reconcilió por la muerte de Cristo, Dios nos salva por la vida de Cristo. Y lo tercero es que Dios nos da gozo por medio de la expiación o reconciliación. Resultado de la salvación y todo esto es el gozo de Jesucristo, el gozo de la reconciliación de Jesucristo. Básicamente lo que vemos acá, una persona que recibe tanto de Dios debería estar lleno de gozo y alegría y de fervor. Pero si pasamos por luchas, pastor, claro, también lo paso. Hay muchas familias que lo pasan, pero el gozo del Señor, dice la Biblia, es nuestra fortaleza. Amén. El gozo del Señor, mi fortaleza es. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Mira lo que dice en Juan capítulo 15, verso 11. Espero que después de este mensaje salgas con gozo y alegría en tu corazón. Si es que no tienes eso, es porque algo está faltando. Recibe a Cristo en tu corazón, mi hermano. Dice, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea perfecto. ¿Cuál es un gozo perfecto? Un gozo perfecto es aquel gozo que no depende de las circunstancias en las cuales vivimos. Este gozo depende de la salvación que el Señor nos ha entregado. Amén. Depende de la salvación que Él nos ha dado. Depende de este regalo maravilloso que Él nos ha dado. Ese es el gozo perfecto. Pero hay un gozo humano también al cual nosotros nos referimos cuando pues pasamos en nuestra casa por momentos de bien. Nos aumentaron el sueldo. ¡Qué gozo!, ¿verdad? Viene un nuevo hijito a la casa, pues qué gozo, alegría. Y cuando nos va mal no hay gozo, como que tambalea un poco. Pero el gozo al cual se refiere acá es perpetuo, este gozo perfecto, perdón. Primera de Pedro capítulo 1, versículos del 8 al 9 dice, a quien sin haberle visto le amáis, y a quien ahora no veis, pero creéis en él, y os regocijáis grandemente con gozo inefable y lleno de gloria, obteniendo como resultado de vuestra fe la salvación de vuestras almas. Es decir, la razón de tu gozo, ¿cuál es? La salvación de tu alma. Puesto que has sido salvo, mi hermano, mi hermana, pues gózate en el Señor. Salmos capítulo 16, verso 11 dice, me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. No solamente momentáneamente, hay delicias eternamente. Y finalmente, para terminar el último verso, espero que te anime también, Isaías 35:10. Y los redimidos de Jehová volverán y vendrán a Sión con alegría y gozo perpetuo. Será sobre sus cabezas, dice, y tendrán gozo y alegría y huirá la tristeza y el gemido. Claro que podemos hacer todo eso aún en medio de tanto conflicto que escuchamos ahora. Podemos recibir de ese gozo. Así como nosotros
No perdemos, por ejemplo, no podemos perder nuestra salvación. Lo que sí podemos perder es el gozo de nuestra salvación. Y lo que la Biblia nos dice es que mantengan ese gozo, el gozo de la salvación. Sean conscientes de que han sido salvados, sean conscientes de su salvación, porque andan con tristeza, con tribulaciones, angustias ahí, porque el afán de este mundo ha opacado la obra maravillosa de Cristo. ¿Qué ha hecho? Entregar su vida por ti y por mí. Eso debe ser una de las principales razones de gozo en nuestra casa, que nuestros hijos nos vean con gozo. Obviamente hay momentos de conflicto y dificultad, pero todo eso tiene que ser opacado por aquello que Cristo ha hecho por mí en la cruz. ¿Por qué hay facilidad de perdón en casa? Porque no me importa lo que suceda, lo que importa es lo que Cristo ha hecho por mí. ¿Qué importa las dificultades que hemos atravesado? Podemos sobrellevarlo. Actuaremos a lo mejor en un primer instante como un poco de conflictos, de dificultades, de problemas en casa, enemistades, pero todo eso tiene que borrarse automáticamente a razón de la salvación de Cristo. Eso es lo que nos distingue de los demás. No podemos llevar vidas conflictivas como aquellos que no tienen a Cristo en su corazón. Tenemos a Cristo en nuestro corazón. Que el amor de Cristo opaque lo que el mundo pone en nuestra casa. Amén. Eso es justamente lo que quiero hablarte y que quise hablarte el día de hoy. Esta es la segunda entrega entonces, hablando acerca de la seguridad de nuestra salvación por el amor de Dios. El domingo anterior, la seguridad de nuestra salvación por la justificación de Dios. Esto es por el amor de Dios. No se pierdan entonces la próxima entrega del domingo, cerrando esa trilogía, si lo podemos llamar así, hablando acerca de la seguridad de nuestra salvación. Depende única y exclusivamente de Él. Amén. Si este mensaje te ha tocado y tienes la necesidad de correr a Cristo, te recomiendo que lo hagas. Y si tienes ese deseo y que no lo entiendes, no sé qué me está pasando, siento al Señor aquí en mi interior, no lo dejes, no permitas que eso se acabe, se opaque. Si sientes eso y hay algo en ti, aun si no lo sintieras, porque esto no se trata de sentimientos ni plumitas que se bajen a tu lado, sientas algo como las novelas lo plasman, no. Esto se trata de convicción. Convicción. No porque que te escarapela la piel entonces ahí. No. Son simplemente sentimientos, emociones. Lo que Dios busca es la convicción de tu corazón. Si aún no sientes nada, ve en contra de aquello que no sientes nada todavía. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Si quieres hacer eso, me gustaría acompañarte con esta pequeña oración. Amado Padre Celestial, te doy gracias por esta mañana. Hoy he escuchado tu palabra, he escuchado tu voz. Realmente he quedado sorprendido por la explosión de tu amor. Yo no podría hacer tal cosa, pero tú sí lo has hecho. Yo no puedo amar ni a mi enemigo, y tú me amaste a mí que soy un pecador. Soy un pecador y lo reconozco. Perdóname por todos mis pecados. Necesito de ti, necesito que seas mi Señor y suficiente Salvador de ahora en adelante. Creo que moriste en la cruz, creo que resucitaste al tercer día y que hoy estás a la diestra de Dios Padre y velas por nosotros como nuestro abogado. Gracias. De ahora en adelante, tú eres mi Señor y mi Salvador. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén.